En realidad el Señor viene enfatizándonos la necesidad de reconectarnos y de cómo la reconexión implica asumir un rol en nuestra vida, un rol que proviene del Espíritu Santo, pero que requiere claramente nuestra intencionalidad, la intencionalidad de ser conectores, incluso conectarnos con Dios, conectarnos con nuestra familia, conectarnos con nuestra familia en Cristo, la iglesia, conectarnos con el propósito de Dios, conectarnos de tal manera que estemos en sintonía y haya fluir. Y en Efesios, el apóstol Pablo nos enseña, haciéndonos un símil, fue lo que vimos el domingo con el cuerpo, respecto a las coyunturas. Y habla de lo importante que es que exista un buen funcionamiento de las coyunturas para que los miembros del cuerpo puedan funcionar correctamente. Y hablamos respecto a qué era ser coyuntura. Y la necesidad de entender que las coyunturas son nuestras relaciones. Y que cuando en el cuerpo de Cristo las relaciones se desgastan de esa manera en que hay tensión, que se rompen ligamentos, entonces comienzan a existir esos roces. Y he seguido recibiendo revelación de parte del Espíritu en cuanto a la importancia de aterrizar esta verdad y de que cada uno de nosotros asuma un rol en medio de la congregación, pero también en medio de nuestra vida. Debe ser un rol que nos alcance para impactar no solamente la congregación, sino que sea tan real en nosotros que impacte todos nuestros, por decirlo de alguna forma, nuestras áreas de impacto. O sea, que nosotros donde podemos tener influencia, allí impacte nuestro rol de coyuntura, nuestro rol de ligamento, nuestro rol de meniscos. Todo eso lo hablamos de ser los que amortiguan las relaciones, no los que las hacen estar en fricción permanentemente, sino todo lo contrario. Y meditando esto, pues hay un personaje bíblico. Olguita, mira, Olguita nos dice: ay, amiga, gracias, yo limpiando las gafas, pensé que era mi cansancio. Oh, igual hay que limpiar las gafas, Olguita. Y la pobre. Así teníamos que estar mucho, yo creo que Carol, todos. Limpiando gafas. No, pero Carol no está. Pero resulta que no estás conectada, Gusi, es que Dios mío, aquí está mi amiguita. Resulta que pensando en todo esto, meditando, Dios trajo a mi corazón un personaje bíblico por excelencia, que lo podemos comenzar a llamar realmente un personaje coyuntural, si de eso se trata. O sea, y su nombre es Bernabé. Este personaje bíblico, de una manera intencional, fue un relajante muscular para el cuerpo de Cristo. Es tremendo porque la Biblia lo describe como alguien usado por Dios para que el cuerpo de Cristo pudiese avanzar, pudiese conquistar, pudiese alcanzar dimensiones que nadie antes había ni siquiera pensado, pero es un personaje modesto. Tú lo lees, lo encuentras. Vamos a hacer un pequeño recorrido en Hechos para aprender sobre Bernabé, pero no es ese personaje relevante que ya sabemos, como lo es Pablo, como lo es Pedro, como Juan. No, es un personaje discreto, porque de alguna forma lo más
evidente, lo que más se ve es el miembro, el hueso. Es el que se mueve, es el más visible. Pero resulta que el que le permite el movimiento es la coyuntura. Sin una buena coyuntura no podría ese miembro dar el avance ni tener la visibilidad que tiene y la efectividad que tiene. Dentro de todo este tema, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es leer la primera mención de este personaje en las Escrituras. Y les pido que por favor abran sus Biblias en Hechos. En Hechos 4. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 4 y vamos a ver qué interesante la aparición de Bernabé en la historia de la iglesia primitiva. Leo del versículo 32 al versículo 37. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Allí comienza la Escritura a revelarnos a Bernabé. Nos aclara el momento de su aparición dentro del desarrollo de la iglesia. Muy tempranamente, Bernabé hizo aparición en las Escrituras. Y el contexto es las características de la iglesia primitiva. Este pasaje es el que contiene las características. Es cuando uno ve y uno dice, somos tan diferentes. Y nos preocupamos mucho, algunos. Porque hay cosas que, si bien es cierto, ya no podrían ser tan aplicables, al menos no de esa manera, la mayoría sí. Y la esencia sí. Y la esencia es lo que tenemos que conservar. Ahí habla de cómo había un solo sentir, de cómo lo relevante en medio de la congregación era la ayuda mutua. Por eso el tema del éxito de la iglesia primitiva para avanzar es algo para analizar. Muchos dicen, pero ¿qué tenía la iglesia? O sea, primitiva, conquistó el mundo conocido de la época en 60 años. Y nosotros que pasan décadas, siglos y no vemos mayor avance. Pero es que la iglesia descrita en este pasaje daba unas señales muy íntegras con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La ayuda mutua era lo principal. La Biblia dice que nadie tenía necesidad. Nadie. Y además que nadie consideraba suyo lo que tenía, sino que se entendía que lo que Dios había dado era para bendecir a todos sus hijos. El mensaje al mundo era de amor. Alguna vez escuché a alguien decir últimamente, es que lo último que se le convierte al cristiano es el bolsillo.
pero eso es ahora. Lo último es el bolsillo. Ya cuando prácticamente Dios se bajó el arcángel, entonces cuando comienzan a dar, a diezmar, no, en la iglesia primitiva no era así. Esas cosas impactaban al mundo. Por eso es que el avance fue tan agresivo. Porque la gente veía el amor, decía, no, no les falta nada. No hay pobre ni hay rico. ¿Sí me explico? Todos tienen lo que necesitan. Ellos tienen una fe, tienen un Dios y hacen lo que su Dios hizo, Jesucristo. Eso daba coherencia. ¿Qué pasa? Es interesante porque es algo que no se puede falsear. Muy temprano comenzó a verse la dificultad de mantener la integridad en medio de la iglesia, del mensaje y lo que se está haciendo. Porque nos habla de José, nos dice que era judío, pero nos dice que el nombre se lo cambiaron ¿quiénes? A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, dicen. Los apóstoles. En muchas ocasiones nosotros hemos visto que el Señor cambió el nombre, ¿cierto? Fueron los apóstoles. Pero aquí fueron los apóstoles. Si los apóstoles le cambiaron el nombre de José a Bernabé, ¿por qué sería? Que traducido es hijo de consolación. Hijo de consolación, en otras tradiciones dice consolador. ¿Por qué creen que los discípulos dejaron de decirle José y le comenzaron a decir consolador? Es un apodo. Porque fue un alivio cuando llegó. Porque consolaba. Tan sencillo como eso. Aparece este personaje bíblico en escena, que es una persona que está donde está el dolor. Donde se duele a alguien, ahí está. Él acompaña al que está sufriendo. Él está allí para consolar al que está atravesando un dolor. Por eso los apóstoles le dijeron consolador. Así de sencillo. Y qué interesante es comenzar a ver el desarrollo de este siervo de Dios. La Biblia nos dice que él fue uno de aquellos que vendió sus bienes y los entregó, muy posiblemente para que se consolaran las angustias, la tristeza, la escasez de muchos. Pero lo interesante es que después de que él lo hace, es que la Biblia nos dice que entra Ananías y Zafira a la película, queriendo imitar. Inmediatamente después. Y es donde ya sabemos que, bueno, vendieron, dijeron que estaban llevando todo el fruto, no era todo el fruto, cuando son increpados en lugar de arrepentirse, insisten en lo mismo y bueno, mintieron al Espíritu Santo. Pero el punto es ese. Esta calidad de consolador no se puede imitar. Hay personas que siempre quieren estar al lado de donde hay información. ¿Sí me están entendiendo? ¿Usted ha vivido eso? ¿Usted ha vivido que muchas veces a uno le preguntan las cosas, pero uno dice, no, yo no quiero contar porque no siento que me esté preguntando, sino porque quiere saber, porque tiene comezón de oír, porque le gusta saber la situación de fulano, de sultano, mexicano? Seamos sinceros, por chisme, ¿usted le ha pasado? Sí, claro. Claro que nos pasa. Nos pasa en el mundo y tristemente nos pasa en la iglesia también. Pero no pasa así cuando la persona tiene la unción de Bernabé. Porque es un corazón sincero que se duele. Mire, la Biblia habla de la consolación como un misterio espiritual. Por eso es que Pablo dice consolado para consolar. Es un misterio espiritual. A ti te consuela quien tiene la unción para eso. De acuerdo. Sí. Esto es un fluir espiritual.
Muchas veces, de hecho, se los digo por experiencia propia, hay situaciones en las que es mejor orar y no abrir la boca, porque si no tienes la unción para consolar eso, lo que más, al contrario, puedes hacer es herir más. Salir con un comentario fuera de foco, colocar a la persona con un peso encima, innecesario. ¿Estás algo? Ok. Entonces, nosotros no podemos desconocer que personajes como Bernabé nos están marcando una forma de relación en la iglesia. Este hombre, así como había un apóstol Pablo que siempre estudiamos, así como había un Juan, así, aquí hay un hombre que es quien consuela. Dios lo usa como coyuntura en medio del cuerpo. Es una unción tan propia que nosotros no podemos dejar de sorprendernos, porque fue este mismo hombre el que sirvió por parte del Espíritu Santo como puente entre los apóstoles y Pablo. Porque vayamos entonces a Hechos 9. En Hechos 9 resulta que nos narra la conversión de Pablo y luego nos informa que Pablo tuvo que huir de donde estaba, porque los judíos dijeron, lo vamos a matar, o sea, este hombre era nuestro, ahora está enseñando que Jesucristo es el Señor, nos hace mucho daño en nuestra doctrina, hay que exterminarlo, y él sale. Los discípulos que habían recibido a Cristo por medio de su palabra ya lo sacan, y resulta que él trata de buscar audiencia con los discípulos. Y entonces nos vamos a leer, llega a Jerusalén en el versículo 26 al versículo 27. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo, pues con toda la razón. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Gloria al Señor por Bernabé. No hubiese Saulo sido el Pablo que fue si no hubiera existido uno que conectara, que le bajara la temperatura al roce, a la agresividad, al miedo, al temor, al desconocimiento, a la duda. Gracias por los Bernabé, son los que piensan bien. Los que piensan bien del otro y no mal. Esos son los Bernabé. Los que, a pesar de ser tan evidente, este es un perseguidor, consintió en la muerte de Esteban, todos lo sabemos, pero yo veo obra del Espíritu Santo en él. Bernabé se enfocó en eso y lo llevó a los discípulos, y bueno, de ahí en adelante sabemos mucho de la historia, de lo que Dios hizo. Y tenemos que meditar si nosotros somos los que pensamos bien o somos los que siempre, llenos de malicia, tenemos algo que nos acredita o nos da el derecho de tener reservas. Yo tengo mis reservas. Y nos sentimos todos con derecho de tener reservas con todo el mundo. Hay Bernabés en medio de nosotros, amén. Pero tenemos que reconocer hoy y entender
que es algo intencional. Esto no es solamente que me caiga del cielo y yo entonces sea un Bernabé. No, yo debo procurar que mi malicia no me gane, que mi egoísmo no me gane, que mi indiferencia no me gane, porque la carne es eso. Y si me dejo llevar por la indiferencia, ¿qué consolador voy a hacer? Ni siquiera me doy cuenta, la persona del lado puede estar partiéndose. Yo ni siquiera me di cuenta, yo fui, recibí, alabé, adoré, soy súper cristiano, lloré yo, y salí de la iglesia y no me di cuenta que el de al lado me está pensando en quitarse la vida. El consolador es aquel que puede vencer la indiferencia. ¿Es una unción? Claro que es una unción, pero tienes que procurarla. Pedirle al Señor sensibilidad, pedirle al Señor amor, estar atento. Nosotros vamos a ir conociendo cosas aún más impactantes de Bernabé. No solamente fue el hombre que sirvió de puente entre Pablo y los discípulos, sino que nosotros vemos más adelante. Y nos vamos para el capítulo 13, en donde nos dice quién era Bernabé en medio de la iglesia y cómo el Señor fue dando dirección y movimiento a su ministerio. Miremos del versículo 1 al versículo 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. Le gustaban mucho los apodos, parecían costeños, parecían riguacheros. No hay nadie que lo llame por su nombre. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Nosotros vemos acá un hombre entregado a la obra del Señor, que por el fluir del Espíritu Santo es enviado como misionero. Es decir, su ministerio crece, porque es que el ministerio de los consoladores crece, porque hay mucho dolor, hay mucha necesidad. Y muchas veces decimos: ay, yo lo mismo, y yo veo, mira, muy probablemente lo que nos hace falta es conectarnos con la necesidad del otro. Cuando tú te conectas con la necesidad del otro, Dios te da para que le des al otro. Y cuando Dios te da para que tengas para ti, para que le des al otro, tú creces. Pero muchas veces la falta de crecimiento es eso que no damos. ¿Y para qué? Para mí, no funciona así. Entonces este hombre crece porque es un hombre que da. Y lo interesante, hermoso, es que el Espíritu Santo dice: apartadme a los dos, tengo misión para ellos. Y nosotros sabemos quién fue el líder de esta misión: Pablo. Y Bernabé estuvo cómodo con eso. Pero ¿quién conocía primero? Pero ¿quién fue el puente? Pero ¿quién merece tener la preeminencia? Para los ojos del hombre. El que el Espíritu quiera. Bernabé hubiera podido decir: pero los dos somos judíos. Y yo no vi que Pablo vendiera todo y lo trajera acá. Yo sí vendí todo y se los entregué. Y además, cuando nadie le comía cuento, yo fui el que los llevé. Ay, ahora va a salir él dirigiendo y yo no. El consolador no está buscando el reconocimiento. El consolador no está buscando ser visto. El ligamento cruzado va por dentro.
el que va haciendo la tarea más estratégica no cede, pero si se rompe, se paraliza el cuerpo. Lo que se ve no sirve para nada si este ligamento es roto. Entonces, en medio de este contexto, Dios nos está hablando, tenemos que hacer conexiones, tenemos que reconectarnos, tenemos que entender que para que tu vida funcione, para que el cuerpo de Dios funcione, hay que elegir el rol de consolador. Y lo tenemos que elegir todos. Es intencional. Nosotros podríamos decir, claro, el fruto del Espíritu, la humildad en Bernabé, claro que sí. Pero es que le aseguro que para él no era relevante. Para él era relevante llevar almas a los pies de Cristo y restaurar esas vidas. Que fulano fuera el líder, que sutano que era primero, que yo era primero, porque el Consolador no está buscando reconocimiento. Y por último, nosotros vemos lo que siguió pasando y nos encontramos con el capítulo 15 de Hechos, en donde llegó el momento, porque pues Bernabé no era ningún bobo, porque confundimos eso, ¿no? Ay, si es Consolador es medio tonto. Si es ahí, no, un hombre de carácter. Y en este pasaje que vamos a leer en Hechos 15, él tiene un llamado encontrón con Pablo. Los dos han servido, pero hay algo en lo que no están de acuerdo. Y está en el versículo 36 al 41. Y leo: algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Segundo viaje misionero. Es una bendición porque el primer viaje fue sembrando iglesias y luego la misión es consolidarlas, llegar a hacer un recorrido y ver qué estaba pasando. No, pues guiado por el Espíritu esto, claro que sí. Pero el versículo 37 dice: resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia, consolidando a las iglesias. Amiga, enderezate porfa que me quitas la visibilidad. Nosotros vemos aquí uno de los pasajes más interesantes en Hechos. Aquí han hecho toda la doctrina que ustedes quieran, enseñanza que ustedes quieran, porque es que claramente dice hubo un conflicto y claramente dice hubo separación. Eran dos siervos del Señor, coequiperos, con un trabajo exitoso, de fruto para el Espíritu Santo, de gloria para el Señor Jesucristo, y resulta que se separan. Y habría tanto que pensar y muchos comienzan a decir cuál de los dos tenía la razón, y yo digo, pues no está tan difícil, la misma Biblia tiene la respuesta. Lo cierto es que el líder era Pablo y Bernabé no podía obligar a Pablo a llevar a Marcos, porque el líder era Pablo.
pero estaba convencido que no era una posibilidad abandonar a Marcos. Es interesante, porque de alguna forma Bernabé tuvo que tomar una decisión. O seguía siendo al lado de Pablo ese ministerio estrambótico, reconocido, imbatible, o él se ocupaba de que el corazón de Juan Marcos fuese restaurado, de que ese siervo no se apartara, de que siguiera en la obra del Señor. Él tenía que tomar una decisión. Y si usted ve, él tomó la decisión de hacer honor a su apodo. Él tomó la decisión, por decirlo de alguna forma, sacrificó brillo. ¿Sí me entiende? Resplandor. Pablo fue, hizo todo ese recorrido, él se fue para Chipre. Él era de allá. Y se fue con Juan Marcos a seguir sirviendo al Señor. No abandonó el ministerio, pero tomó una decisión. Ya sabemos que el reconocimiento no era su motivación, pero adicionalmente esto nos está evidenciando que él tenía claro que su función era apacentar el rebaño. ¿Qué pasaría con Juan Marcos? No sabemos. La Biblia solo nos dice que él en algún momento de ese viaje anterior decidió no continuar. No sabemos si se enfermó, si a la familia le pasó algo, si se deprimió, si se cansó, se decepcionó, si el temperamento de Pablo no le gustaba. No sabemos. Lo cierto es que él fracasó. No continuó. Decidió abandonar la obra. Algo que para Pablo fue en ese momento imperdonable. ¿En qué sentido? En que él decía, no me es útil. No me es útil tenerlo en este recorrido que quiero hacer. Vuelve y me deja botado. Pero en el cuerpo, gloria a Dios, por la multiforme gracia del Señor, hay de todo. Y así como Pablo estaba enfocado en hacer ese recorrido para consolidar, Bernabé estaba enfocado en consolar. Y así fue su llamado. Pablo tenía que, como apóstol, consolidar las iglesias, ir a ver cómo estaba, temas de doctrina, de liderazgo, todo lo que ya sabemos. Y Bernabé, como consolador, estaba donde estaba el dolor. ¿Quién es el dolido acá? El que fracasó, el que tiene el riesgo de apartarse por considerarse inútil. Juan Marcos, no lo dejo, no lo abandono. Y renunció a continuar en ese recorrido para estar con Juan Marcos. ¿A qué renunciamos nosotros? Para tener un rol de coyuntura, para tener un rol de consolador. O siempre tenemos que estar en la fiesta. O sea, el dolor está aquí, pero el brillo está allá. Y nosotros nos tenemos que ir para donde está la fiesta y tú resuelves tu llanto, mañana te llamo. ¿Usted sabe a qué me refiero? Seguimos. La vida continúa, seguimos, hay que seguir para adelante. Hay alguien que se está postrando. Hay alguien que está postrado. Habrá alguien en medio de los hijos de Dios que gire y se le dedique. Ese será un Bernabé en medio de la casa. ¿Y cuán necesarios son? Porque si la duda es quién tenía la razón, segunda de Timoteo 4:11 nos los resuelve fácilmente. Segunda de Timoteo
4:11 no los resuelve. Esto no tiene duda. Dentro de lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le informa que solo Lucas está con él. Hay mucho trabajo, pero solo Lucas está con Pablo. Y le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe? Nos hacen mucha falta los Bernabé. Si hay algo que no funciona en la iglesia de Cristo es la restauración, en esta era de la iglesia. No en la era primitiva, pero en esta era la restauración no está funcionando. La gente se parte, los siervos se quiebran, caen y quedan postrados. Con la excusa de que hay que continuar. De que el que se quedó y el resto tiene que continuar. Pero la Biblia nos dice que ese no es el modelo exitoso, porque en Cristo hay restauración. Y el mismo Pablo, cuando escribe esto con amor y humildad, le dice: tráelo, restaurado. Bernabé lo restauró. Imagínense lo que fue para él, para el mismo Marcos, leer esa carta después de haberse sentido el florero de Llorente entre estos dos grandes siervos del Señor. Restauración, amor, pero tiene que haber alguien que se mueva a misericordia, alguien que no esté simplemente pensando en continuar. Usted y yo podemos ser ese Bernabé, pero necesitamos salir de la burbuja. Es preciso que salgas de tu burbuja. El Bernabé no puede estar en burbuja. El Bernabé tiene su mirada donde está el dolor. El de la burbuja tiene su mirada solo en su propio dolor, en su propio objetivo, en su propia necesidad, en la necesidad de su familia, en sus proyectos. No. Cuando le pregunté al Señor, y con esto termino, ya lo dije el domingo, pero lo repito, le pedí al Señor crecimiento para nosotros, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma. La respuesta del Señor fue esa. Hay que conectarse. Se necesita reconectarse. Y escarbando más, y escarbando más. Es esto. Se necesitan Bernabés. Sin Bernabés no hay crecimiento. Porque si el que cae no se levanta, entonces es como dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Claro que se necesita llevar el evangelio, compartir la palabra, traer discípulos, cimentarlos, pero se necesita que lo que haya reciba sanidad. Lo que hay tiene que recibir. Los que están tienen que ser levantados. Y este trabajo es para usted y para mí. Esto no es del pastor. Así como el pastor no es el que trae las ovejas. Las ovejas las traen las ovejas. Así funciona. Y estamos, claro, para cuidarlas, para protegerlas, pero en medio del rebaño tiene que haber un fluir de consolación.
de ayuda mutua. Sin eso no habrá crecimiento.